Culminamos un viaje increíble. Por fin llegamos al mágico Machu Picchu, un entorno espectacular donde convivimos con sus gentes que nos contaron cómo es su vida y qué esperaban de la electricidad que le lleváramos. Una electricidad que van a tener de forma permanente mientras la necesiten y la quieran. Porque el viaje termina para nosotros, pero Acciona.org prosigue su camino. Esto no es un podcast de viajes, sino un viaje en un podcast. Yo soy Ibra Youssef y junto a la Fundación Acciona.org emprendemos una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos, para descubrir cómo Acciona.org lleva la luz donde nadie llega. Acciona.org continúa su camino atendiendo a las personas a las que ya da servicio eléctrico, buscando otras zonas donde llevar sus propuestas y también desarrollando nuevas soluciones que permitan mejorar la vida de muchas más personas a través de su acceso a la energía. Para conocer estos planes de futuro en Perú y en el resto del mundo, contamos con Jessica Olivares, gerente de Acciona.org en Perú, y Gabriel Martín Pepo, director de Acciona.org a nivel global. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué tal, Ibra? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Pepo? Hola, Ibra, ¿qué tal? Jessica, ¿qué tal estás? Hola, Pepo, ¿qué tal? Pues voy a empezar con una pregunta muy facilita y muy sencilla, pero también un poco ambigua, y es ¿y ahora qué? Pues a nivel global, Acciona.org nos planteamos muchos retos. Por un lado, el hecho de qué va a ser la fundación más allá de 2025, 2030. Ahora mismo tenemos unas metas que son enormes, ¿no? El acceso a la electricidad no lo disfrutan cientos de millones de personas, el acceso al agua potable miles de millones de personas, el saneamiento todavía más, el cocinado todavía con piedras, el cocinado de 3 piedras, o más básico con fuego también a muchos millones de personas. Entonces, pero algún día estas brechas se irán reduciendo, esperemos, y contribuyendo como lo hacemos nosotros. Entonces hay que pensar qué va a ser, qué otros retos podemos encontrar de servicios básicos que nos atiendan y que podamos ser capaces de atender. En el camino, pues la electricidad es un vector de desarrollo porque afecta y mejora, o sea, con él contribuyes a mejorar otros servicios básicos, salud, educación, conectividad. Entonces tenemos que ser capaces de buscar alianzas con socios cuyo conocimiento complemente lo que nosotros sabemos hacer, que es el llevar electricidad o estos servicios básicos a las zonas donde no llega nadie y complementarlo con otros que provean esos servicios. Y eso creo que va a ser un efecto multiplicador del impacto que tenemos como Acciona.org. Además, eso globalmente. Además, nosotros trabajamos, es una organización, una ONG que trabaja en el ámbito del desarrollo, pero creo que también podemos contribuir en el ámbito humanitario, mejorando la forma en la que se atienden los conflictos o crisis climáticas, conflictos bélicos o de cualquier tipo de migración o que ocurren, ¿no? Y que van a seguir ocurriendo. Y tenemos que ser capaces de dar soluciones también a en ese contexto que es distinto, ¿no? al que habitualmente trabajamos, con otras dificultades. La Fundación además no solo trabaja, como decía, en electricidad, que es como nuestro pilar, o el programa Luz en Casa que hemos comentado en algún otro episodio. El agua, el saneamiento es un reto todavía mayor que tenemos que ser capaces de cubrir. ¿Y eso cómo hacéis? ¿Tenéis algo ya comenzado, algún proyecto? Sí, por ejemplo en Perú, Jessica, puedes contaros el proyecto que tenemos Agua en Casa, que es un proyecto con el que hemos mejorado la calidad del agua y la cantidad y la continuidad. Al final trabajamos en esas 3 Cs del suministro de agua a comunidades, de entornos quizá no tan última milla como lo hacemos con la electricidad, pero porque el problema del agua lo tienes también muy arraigado en zonas periurbanas, por supuesto además el saneamiento, ¿no? En zonas urbanas, y estamos logrando también implementar modelos o proyectos de ese tipo, ¿no? De mejorar la calidad del agua o la cantidad, que en muchos casos pues no disfrutan de los mínimos estándares de agua potable, y si es que es potable, y saneamiento pues no se trata. O sea, ¿cómo son esas 3 Cs? Porque yo conozco las 3 Rs. Estas son calidad,
continuidad, que no sea interrumpida el suministro de agua, y la cantidad, ¿no? Que tengas un mínimo para satisfacer las necesidades básicas de agua en una vivienda. Qué bueno. Y Jessica, ¿nos puedes contar un poco esos proyectos de agua que, aunque no los hemos vivido en nuestro viaje, pero por dar una pinceladita así para que los oyentes también lo tengan en cuenta? Por supuesto, y espero que lo viva pronto, porque de verdad estamos comenzando fuerte. Yo creo que ya el tema del agua también, que es básica para la calidad de vida, ¿no? Hasta ahora hemos ejecutado proyectos en la región Ica, que es al sur de Lima, ¿no? Con estos proyectos con el objetivo de mejorar las 3 Cs, ¿no? Que comentaba Pepo. Y la verdad que con bastante éxito, porque hemos aprovechado infraestructura existente, la hemos mejorado e hemos implementado lo necesario para que puedan tener mejor calidad de agua de manera más continua y en mayor cantidad. Pero sobre todo desplazando la energía eléctrica de la red, que era la que utilizaban y la que tenían además muy contenida, porque es una zona bastante complicada, aunque tienen acceso a la energía, pero lo hemos desplazado por bombeo solar, ¿no? Porque siempre también alineados con los objetivos medioambientales. Y bueno, bastante bien. Hemos implementado también sistemas de medición, de potabilización un poco a distancia, para poder tener un control de la calidad de estas aguas. Y ahorita, en un par de meses, estamos comenzando ya la ejecución de un proyecto de agua, esta vez en la cuenca del río Napo, que consideramos que va a ser un proyecto de altísimo impacto, pues en estas comunidades el agua no es potable, no es tratada de ninguna manera, es más, la toman directamente del río, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es potabilizar las aguas del subsuelo, aguas finalmente de ríos. Se va a construir la infraestructura de tal manera que puedan llegar hasta cada vivienda esta agua ya tratada y potable, ¿no? Entonces el impacto que consideramos que va a tener, sobre todo en temas de salud, es altísimo. Entonces estamos súper entusiasmados con esto. Y bueno, y seguimos permanentemente nosotros nuestra actividad de identificación de necesidades, tanto en energía como en agua, en todo el Perú. Nosotros no nos cerramos a donde estamos ahora. Es verdad que para llegar a nuevas regiones, pues tenemos que hacer todos los estudios, sobre todo de necesidad y de viabilidad. Todo esto nos está llevando también a ampliar institucionalmente las propuestas y a ampliar también el equipo. Así que nada, nuevos retos tenemos por todos lados. Creo que tenemos ya un plan al 2026, pero que queremos fortalecerlo e incrementarlo muchísimo, y la verdad que este año estamos viendo que se abren muchísimas puertas, ¿no? Y mientras haya necesidad en el país y nosotros podamos llevar una solución, ya sea solos o ya sea en alianza con otras instituciones, ahí vamos a estar para atender. Un poco, cuando yo estuve allí, claro, nosotros al final quedamos como turistas. Cuando llegas a las comunidades, llevas el agua que vas a necesitar, o incluso eso, pastillas potabilizadoras, ¿no? Pero bueno, sí que llamaba la atención que había veces que llegabas a una comunidad y tenían estos aljibes que llenaban con el agua de la lluvia, y de pronto no te podías duchar, ¿no? O dar un agua para limpiarte ese día, porque no había llovido y no había agua. Te tocaba ir al río, pero claro, al final nosotros, que somos pasajeros o somos visitantes, llegamos, estamos un par de días y marchamos y tenemos agua corriente nuevamente, ¿no? Pero estas comunidades que viven allí y tienen ese modo de vida, pues sí que sí, muy interesante, sobre todo eso, si podéis apostar ahí por esos proyectos de saneamiento de agua, que seguro que son interesantes. Y también, además, lo decía Jessica, estamos trabajando donde llevamos años llevando electricidad, con lo cual vas a ser más eficiente en el uso de los recursos, porque la generación de esa confianza que hemos comentado en algún otro capítulo, que es el hecho de que es una labor tremenda, ¿no? Los meses que te lleva
generar esa relación entre Acciona.org, en este caso Perú, con cada una de las comunidades, con los líderes comunitarios, con los APUs, que son los líderes tradicionales, y luego con cada uno de los beneficiarios, porque al final quieres que ellos se sientan parte de un proyecto y quieran contribuir a la sostenibilidad aportando esa cuota, y nosotros asegurándoles el derecho que adquieren, porque al final en el momento en el que empiezan a pagar por un servicio tienen también el derecho a reclamar y a exigirnos. Y el ir con agua a estas comunidades nos va a permitir multiplicar el impacto de manera, y el uso es más exponencial, ¿no? más eficiente. Y eso es importante. Podríamos ir a otras zonas, pero creemos que es muy bueno eso, el seguir incidiendo, a atraer a otros actores, que es lo que estamos haciendo también en alianzas con fundaciones, ONGs, especialistas en el desarrollo de usos productivos o de cadenas de valor. Pues eso al final es ir generando un desarrollo permanente, que además intentar porque creo que es saludable para todos también que esta población permanezca en el entorno rural, que es esencial, ¿no?, para la prosperidad del planeta, porque si no... Sí, de hecho había mucha gente en las comunidades que nos contaban que habían ido de repente a los núcleos urbanos, pues se habían ido a Iquitos o habían ido a Lima o tal, y habían estado un tiempo y volvían a sus propias comunidades, ¿no? Porque pues al final o no habían encontrado un trabajo o no era lo que esperaban o al final decidían vivir en su entorno, ¿no? Sí, fíjate, cuando dimos el paso de Cajamarca a la selva, a la Amazonía, yo siempre decía, me planteaba, porque hay muchos que son indígenas, pero luego también hay otros que se denominan colonos, que son población que vive de la sierra y se va a vivir a la selva. Y yo decía, pero ¿cómo pueden venir a vivir en un entorno mucho más complicado que la sierra? La sierra tienes altura, frío, mucho más hostil, sí. Insectos, enfermedades, son zonas de malaria, plagadas de malaria. Mira, ese tema todavía no lo habíamos tratado en los capítulos. No sé. Y fíjate, el hecho de estar en este entorno lo que te garantiza son recursos. Por lo menos el agua la tienes, de mala calidad, pero no es que la bebas y te mueres. Probablemente te está generando problemas de salud de largo plazo, ¿no? Tienes la pesca, pues la tienes asegurada por ahora. Y entonces eso... Si te vas a una ciudad, lo que vas a encontrarte es miseria. Cualquier cosa tienes que comprarla. Y si no tienes un trabajo, no consigues comprarlo. Entonces, esa es la forma, el motivo por el que viven allí, en un entorno mucho más complicado, porque el Cajamarca tampoco, a pesar de que, como decíamos, es muy rica por el oro que hay, tampoco son tierras demasiado ricas en dar unos cultivos, o no saben cómo hacerlo en muchos casos también, ¿no? De dar cultivos de valor añadido. Y es una economía de subsistencia, que lo mismo que ocurre aquí, pero tienes unos recursos más garantizados. Hemos hablado en estos 5 capítulos, en estos 5 episodios, hemos hablado de diferentes localizaciones. Estamos en Cajamarca, ¿no? Estáis también en el Amazonas. Antes, Jessica, comentabas Ica. No sé si tenéis pensado nuevas geografías dentro de Perú para actuar. Sí, estamos también en Cusco, ¿no? Y este año estamos ya comenzando proyectos que, si bien gran parte es la región Cajamarca, pero es la región norte de Cajamarca, la región amazónica de Cajamarca, porque a pesar de ser sierra tiene esta parte de selva, y que une a la región Amazonas en sí, que vamos a ingresar por primera vez, ¿no? Con lo cual ya estamos uniendo de alguna manera Cajamarca, Amazonas y Loreto, y consolidándonos bien como solución y como modelo en la zona norte del país. Igual, como te comentaba hace un momento, siempre abiertos a nuevas posibilidades, a atender nuevas necesidades, pero sí queremos ampliar por este lado del Amazonas y consolidar sobre todo lo que es nuestro modelo selva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo siempre que hablo de estos temas, a mí me da un poco de pena, ¿no? Que siga habiendo necesidad, pero parece que sigue existiendo una necesidad, y que hay muchas veces que cada vez es a mayores, ¿no? En vuestro caso, ¿habéis notado un incremento de zonas donde se tenga que actuar, o está disminuyendo con vuestra labor? No, o sea, definitivamente, disminuye desde el momento que atendemos ya miles, como cerca de 8.000 familias. Sin embargo, conforme vamos avanzando,
y vamos llegando a lugares mucho más remotos, vemos que ni siquiera hay estadística de lo que realmente o de la necesidad que realmente hay en el país, pero sí es... y vamos identificando cada vez más necesidad, ¿no? Que contrario, y tratamos de aportar al cierre de brechas, pero vamos descubriendo pues que realmente hay muchísima población muy aislada, porque cada vez estamos bastante más lejos, que es un poco la misión que tenemos, llegar donde no va a llegar otro, porque igual son peruanos que tienen los mismos derechos y así tengamos que desplazarnos horas para llegar a una población pequeña, pues lo vamos a hacer, o por lo menos lo vamos a intentar. Entonces, si conforme nos vamos alejando de los núcleos más concentrados o periurbanos, pues encontramos muchísima necesidad, tanto en acceso a la energía como en temas de agua. El tema de agua sí es preocupante, ¿no? Bueno, ahora es una de las principales atenciones que a nivel plan de país se tiene, pero no se encuentran soluciones, ¿no? O siguen siendo lo más cercano, ¿no? Lo que siempre se atiende o lo que más instituciones pueden atender. Yo creo que uno de los grandes retos y los grandes éxitos que hemos tenido es poder consolidar modelos sostenibles en comunidades tan aisladas, tan complicadas, donde prácticamente nadie puede o quiere llegar, y volviéndolos modelos viables, ¿no? Y sobre todo con un altísimo grado de satisfacción de los usuarios. Y parece mentira, pero ahora son las comunidades que nosotros no sabemos ni que existen, las que llegan a buscarnos porque se van enterando por comunidades vecinas, ¿no? Entonces tratamos del boca a boca, ¿no? Exacto. Y Pepo, a nivel global, creo que en el capítulo 1 nos dabas como unas pinceladas de los nuevos retos de los nuevos países. No sé si es top secret o se puede desvelar un poco en dónde estáis funcionando o qué tenéis pensado para estos próximos años. Sí, en los países donde primero hay que consolidar el modelo o la filosofía de la fundación y lograr esa sostenibilidad que nos haga escalar y crecer más donde estamos, ¿no? Que no eso estamos en Perú, que es donde estamos focalizándonos, México, Panamá, Chile, Filipinas, donde arrancamos hace unos meses, aproximadamente un año. Estamos trabajando o arrancando en Brasil, en República Dominicana, y luego los retos que mencioné, creo que también en aquel primer capítulo, que eran los retos de trabajar en entornos donde también hay problemas, hay pobreza energética, que la vivimos aquí en España, de hogares que no son que no son capaces de pagar la factura eléctrica o la factura de calefacción y que tenemos que ser capaces de desarrollar proyectos que combatan esa pobreza también, ¿no? Esos son retos que tenemos. Creo que uno de los potenciales también súper fuertes que tiene la Fundación, por lo poco que he podido ver yo, es que trabajáis con gente local, que eso yo creo que es un factor muy a tener en cuenta, porque nosotros desde aquí, claro, tú puedes tener una visión un poco general, ¿no? Una foto global de, bueno, vamos a actuar, imaginemos en Brasil, pero hasta que no aterrizas con estos pobladores, ¿no? Con esta gente brasileños en concreto, ¿no? Lo vemos en el caso de Jessica en Perú, pero esto es así en todos los países, por ejemplo en Panamá y tenéis equipo de allí. Mira, tiene un doble efecto. Bueno, en cuanto a la estructura de la fundación en los países, 100% son población local. Pero aparte de eso, lo que trabajamos es en intentar generar o desarrollar las máximas capacidades o los recursos localmente. Generas la riqueza localmente, das unos medios de vida que no tenían, una forma de ganarse la vida. Desarrollas la industria local. O sea, si puedo hacer un trabajo, unas estructuras para unos paneles fotovoltaicos, comprarlas localmente que importarlas desde China, pues probablemente te van a salir más barato, pero además generar la riqueza local. Y eso es una filosofía que tenemos en la Fundación, de cuanto más mejor. Y luego, a ver, las tecnologías que buscamos, que hemos hablado poco de tecnología. O sea, nosotros vamos adquiriendo, tienen que ser tecnologías maduras, suficientemente maduras. No se puede ir a hacer experimentos en población como con la que trabajamos.
y vamos aprovechando los avances que existen. Y eso nos ha llevado desde la Cajamarca baterías de 35 kilos a sistemas con baterías de litio en la Amazonía, y eso va influyendo en el modelo, en cómo hacemos el mantenimiento, de si tenemos que ir nosotros a las casas o el usuario es el que desconecta y desmonta el sistema y lo trae a las casas, porque es un sistema fácilmente plug and play, de fácil conexión. Y todo eso tenemos que irlo, porque al final la tecnología, a mí siempre me gusta decir que tenemos que ser capaces de dar la mejor tecnología que el usuario sea capaz de sostener económicamente y que nosotros seamos capaces de sostener. Porque llevar tecnología demasiado sofisticada, por mucho que sea la mejor, probablemente es insostenible el modelo, porque además no van a demandar tanta demanda eléctrica, que en este caso. Y ese es el estudio que vamos haciendo desde que arrancamos un programa. Y es fundamental tener todos esos factores en cuenta. Tecnología o proyectos pensados desde el terreno y con la comunidad, no desde un despacho en Madrid. Eso es. Aprovecho ahí que contabas, ¿no?, un poco de esas necesidades. Jessica, no sé si nos puedes contar un poco si habéis aumentado esas capacidades de los equipos desde aquellos primeros equipos que comentaba Pepo de 35 kilos en Cajamarca a las necesidades que os piden hoy en día las comunidades, porque entiendo que también cada vez irá un poco a más, ¿no? Los pobladores querrán, pues eso, cuando estuvimos ahí veíamos cómo pedían un ventilador, una televisión. Esto hace años supongo que era impensable, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que más que si es que ha aumentado, lo que sí es una tecnología mucho más eficiente, ¿no? Incluso medioambientalmente. Pero sobre todo lo que hablábamos anteriormente, cómo adaptar incluso la tecnología o el modelo económico a cada comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue una de las cosas también que al inicio no podíamos pensar en la Amazonía, porque con baterías de 35 kilos de peso no podíamos ir en una canoa hasta una comunidad si es que había que hacer un reemplazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hemos estado pendientes del desarrollo de las tecnologías, por un lado, la necesidad energética de la población, porque tampoco se trata de darle más de lo que necesitan, porque además la va a encarecer, ¿no? Entonces, sí hacemos estudios previos para conocer esa demanda energética y siempre darles un poquito más, porque la idea es que al tener energía van a ir, obviamente, como es natural, que vaya mejor. A mejor, exacto. Entonces, bueno, sí, es mucho más eficiente ahora la tecnología que estamos utilizando. E incluso en Cajamarca estamos ahora haciendo como un piloto de cambio de tecnología, ¿no?, de estas tan pesadas y que comenzó en el 2009 y que algunos usuarios todavía tienen, o la mayoría tienen esos sistemas desde el 2009 instalados, ya por estas tecnologías que son más modulares también, por otro lado, y que quien requiera más pues se le puede ir ampliando fácilmente, pero que nos permite un modelo también de gestión mucho más eficiente. Esto que comentábamos antes, Pepo, el tema del personal de los países, ¿no?, que trabajan en la fundación, me gustaría que me cuentes un poco cómo funciona el voluntariado corporativo que hay, ¿no?, dentro de Acciona hacia la fundación, porque, bueno, yo he ido de voluntario, pero creo que os ayudan bastante a nivel práctico, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es una experiencia en algunos casos vital, que te lo manifiestan así los voluntarios, porque no es un voluntariado de, ¿cómo decirlo?, de superficial. O sea, al final tú te integras, como hiciste tú, en un equipo que son profesionales, que más allá de hacer un proyecto o un trabajo muy bonito, que eso es un plus, nosotros tenemos que ser capaces tenemos que ser los mejores llevando electricidad a los lugares más remotos del planeta. Los más económicos, los que más rápido lo hacemos y los que logramos la sostenibilidad, que yo creo que en eso no hay tantos casos. Y los voluntarios se integran durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, viviendo en condiciones duras
comiendo lo que se les ofrece, lo que te encuentras. No hay sitios donde comprar, no hay supermercados, tienes que comer lo básico. Sí. Doy fe de ello. Efectivamente. Entonces, latillas de atún y... Entonces, eso tiene que ser... luego también es un reto para los equipos locales, porque en Perú tenemos una estructura ya más grande, pero en otros países de reciente creación, incorporar a personas que están bajo tu responsabilidad en entornos complicados de peligrosidad, de trayectos en barca, en coches todoterreno, todo eso pues es un reto, pero al final es una vivencia que es única, que es un voluntariado diferente y muy real. Yo creo que es muy, muy real. Y para para vosotros como fundación, como Acciona.org, ¿os viene bien contar con esas manos, con esa ayuda? Sí, siempre surgen ideas para mejorar. Algunas son implementables, algunas vienes con la cabeza de los recursos que tienes aquí, y en esos contextos es distinto, pero siempre nos fuerzan a buscar fórmulas mejores desde prevención de riesgos, que los estándares no son iguales y es difícil tratamos de llevar el máximo estándar, pero a veces no existe la infraestructura suficiente para hacerlo, pero buscamos formas también de mejorar la comunicación o de incrementar el servicio, replantearnos la forma en la que estamos haciendo las cosas, porque pues eso son decenas de personas que todos los años nos visitan los proyectos y te generan mejoras, ¿no? Posibles mejoras que puedas implementar. Y luego en el día a día pues realizar una labor muy provechosa, pues levantamiento de encuestas, instalación de equipos, identificación de nuevas comunidades. Bueno, eso Jessica os puede contar con mayor detalle, pero hacen tareas de todo tipo, que no tienes que requerir una cualificación demasiado elevada, pero sí que ceñirte a unas pautas o un procedimiento que tienes que seguir, porque al final tienes que aprovechar el tiempo que tienes de voluntarios para sacar el mayor trabajo posible adelante. Mira, a nivel visto desde el país, te digo que para nosotros en Perú es fundamental el apoyo que nos prestan los voluntarios, porque además de ser manos que nos ayudan en estas actividades que Pepo estaba mencionando, también traen en muchos casos muchísimo conocimiento, ¿no? Y nos aportan de una manera increíble. Nosotros felices de la vida, en el año 2009 que comenzábamos, recibimos a los 2 primeros voluntarios para nosotros en Perú, cuando nos decía, pero es que va a venir gente de España en tiempo de sus vacaciones, ¿no? Apostando parte de sus recursos. Nosotros decíamos, pero ¿cómo es esto? ¿No? O sea, marcianos, o sea, hay gente tan dispuesta a apoyar. No teníamos así como que un poco esa incertidumbre. Y cuando llegaron, te digo, desde los primeros hasta los últimos que han llegado más o menos en las fechas que tú nos has visitado, ¿no? Nos parece, por supuesto, nosotros eternamente agradecidos, pero además de nuestro lado lo que buscamos es que ellos también se vayan con esa sensación de haber aportado a algo o a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones que en algunos casos no tienen la menor idea que existían, pero que además sepan que la empresa donde trabajan pues tiene este tipo de proyectos, tiene realmente este tema de responsabilidad social y que se lleva de esta manera a través de la fundación. Entonces, sí, es de verdad que para nosotros es súper valioso el aporte de los voluntarios. Sí, y en definitiva se convierten en los mejores internamente, en Acciona, los mejores embajadores de la labor que estamos haciendo. Y eso nos ayuda mucho también. Por eso me gustaría que nos contaras tú también, Ibra, ¿qué te llevas tú de esta experiencia o cómo ha sido? Bueno, yo creo que en mi caso ha sido un voluntario un poco diferente y en concreto creo que no es solamente que sea un embajador interno, sino que el objetivo de estos podcasts, ¿no? y de esta serie documental es un objetivo bastante más externo, ¿no? Pues eso, hacer llegar con ese altavoz que era ir para allá con todo el equipo de la fundación y con mis cámaras y mis drones y mis GoPros, pues intentar explicar un poco lo que hacéis el día a día, ¿no? Esa era mi labor, espero que se haya conseguido lo máximo posible. Yo me llevo una experiencia súper enriquecedora.
O sea, ha sido un viaje maravilloso. La gente de allí de Perú, tanto Jessica como Cintia, como Eder, como los otros compañeros, pues han estado súper serviciales y a mi disposición 24 horas desde el momento 1 que dijimos que íbamos a viajar para allá. Y pues verlo, como comentaba en ese vídeo, ¿no? Verlo con mis propios ojos y poder ser testigo de un trabajo bien hecho, al final, pues bueno, pues te hace pensar las cosas, ¿no? Y te hace valorar que la cooperación no está solo en una palabra o en un panfleto, sino que hay gente que trabaja y se desvive por mejorar la calidad de la gente. En este caso, bueno, yo he solo conocido 2 pinceladitas de toda la labor que hacéis. Me he quedado con muchísimas ganas de ver otros proyectos, de ver el tema del saneamiento de agua, que es una de las cosas que me llama la atención por su complejidad. Y me he llevado, pues, de Copalurco, por ejemplo, me fascinó el llegar allí, subir esas escaleras y de repente ver una microplanta solar ahí en medio de la selva. Ver eso, cómo te agradecían, ¿no? Como comentábamos en uno de los capítulos, allí todos somos inges, ¿no? El ingeniero, y cómo según llegabas y te bajabas de la barcaza, aunque no te conocieran de nada, ya te agradecían porque precisamente sabías que ellos sabían que eras de los paneles. Y no sé, yo hay muchas veces que cuando viajo me pregunto o como que tengo ese reparo de ir con las cámaras de primeras, ¿no? Y me pregunto, joder, si yo aquí en Madrid entro en casa de una persona con la cámara en la mano, igual me cierra la puerta, ¿no? Y allí era todo lo contrario, o sea, era, pues eso, bienvenida, amabilidad, y también un poco, esto viene de la mano por la labor que hace la Fundación, ¿no? Por el haberles llevado la luz y un poco lo que hemos dicho en varias ocasiones de llevar la luz donde nadie llega. Así que nada, yo súper agradecido con vosotros, Jessica, súper agradecido contigo también, Pepo, y súper agradecido con la Fundación, y espero poder repetir y poder seguir contando otras historias. Ojalá. Gracias a ti, Ibra. Gracias, sí, muchas gracias, Ibra, y acá te esperamos el próximo año. Aquí termina el viaje, nuestro viaje, y termina también nuestro podcast. Muchísimas gracias por habernos seguido y esperemos que os haya gustado. Recuerda que si no has escuchado todos los capítulos, los puedes seguir escuchando en las principales plataformas de podcast y también tienes la serie documental en YouTube. Muchas gracias.